El lenguaje de los cuerpos, señoras y señores, sin palabras, necesariamente. Cuerpos que hablan, arte escénico de Latinoamérica en Lima, del 3 al 8 de noviembre, en el Ministerio de Cultura, con más de 14 delegaciones. Quien dirige esta cita es José Avilés, director de producción artística UNAE en Salta. José, ¿cómo te va? Muchas gracias, Chema. Gracias por estar con nosotros. Ahora todo el mundo habla de lenguaje corporal. Recién se han dado cuenta que el cuerpo habla más que la mente, pero ustedes tienen que hablar, pero artísticamente. O sea, el cuerpo tiene que dar un mensaje simplemente con un arte, con calidad, etcétera. ¿Cómo se logra eso? Bueno, ¿Qué tienes que hacer con tu cuerpo? Convertirlo en una masilla. Hay un trabajo profundo. Durísimo. Sí. Hay un trabajo muy profundo. Hay una disciplina que no solamente se refiere a un cuerpo disciplinado, sino a un rigor, a una profundidad, a una experimentación, una exploración y también a un transitar por diferentes lenguajes del movimiento, de la expresión corporal. Expresión corporal. Este encuentro va a tener 14 delegaciones, me dicen. ¿Quiénes son los que van a venir? Así es, son 14 delegaciones que son representantes de la Red Situ. La Red Situ es... Así es, es la red de universidades latinoamericanas relacionadas a las artes escénicas y vienen 14 delegaciones de 8 países miembros, de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil, también está México y bueno, definitivamente representado Perú. Naturalmente. ¿Y esto es académico, digamos, es de discusiones o también es de manifestaciones artísticas, de presentaciones? Es también académico, es teórico académico, principalmente ese es el foco. Sin embargo, dentro de la investigación, creación artística, la expresión escénica propiamente dicha es muy importante. Es muy importante. ¿En qué nivel estamos en Latinoamérica? Yo diría que estamos... No se puede hablar de una sola Latinoamérica, ¿no? Sino de varios países. Sí. ¿En qué nivel estamos? Yo creería que si se puede referir a nivel, estamos en un muy buen lugar. Sin embargo, claro, nuestro contexto tiene una serie de situaciones o, digamos, cuestiones muy importantes como es la precariedad en infraestructura. Precariedad de infraestructura. Precariedad también económica a nivel de subsidios, ¿no? Que hay países que tienen ventaja en eso, ¿no? Como Colombia, Chile. Hay estados que subsidian más que el nuestro. Totalmente. ¿El nuestro subsidia o no subsidia? Hay fondos concursables, estímulos económicos. Puedes concursar con un proyecto. Así es, hay fondos concursables que vienen del mismo Ministerio de Cultura, y también hay otros concursos que son agenciados más por centros culturales independientes, privados. Ya que tienen relaciones con empresas de acá o con empresas de afuera. Así es. ¿Y tú cómo presentas un proyecto al instituto, al ministerio para obtener fondos? Bueno, dependiendo de las convocatorias, dependiendo del perfil de la convocatoria, hay que desarrollar una propuesta artística o una propuesta de gestión cultural también, o una propuesta que está dirigida a la comunidad, dependiendo, ¿no?, del estímulo, y pasa por un proceso de evaluación, un jurado, y esto, bueno, toma un tiempo. ¿Y cómo nace en tu cerebro una obra de esta naturaleza? Bueno, yo creo que los artistas tienen una necesidad, tienen un impulso. De expresarse con esas obras. Así es, y desde esa necesidad honesta, veraz, es que el artista comienza a investigar. Y ahí es donde nuestro encuentro da lugar a la teoría y a la práctica y bueno, y finalmente al planteamiento. En tu caso, ¿en qué momento te llega? Antes se hablaba de la inspiración. Yo sé que esto ya no está de moda. Es un poco ridículo de repente decir eso, pero ¿en qué te fijas tú, por ejemplo, en la calle o en lo que sea, como para pensar en una obra? Yo creo que tiene que ver sobre todo con una libre asociación. Cuando veo algún tipo de situación, incluso política o sociopolítica, que llama mi atención, que necesita una voz, o que siento que necesita ser expresado de alguna manera, comienza mi mente y también mi intuición a trabajar y a asociar ideas, asociar imágenes
asociar de repente también símbolos, narrativas, y voy tejiendo dentro de un proceso ya de creación, investigación, los discursos escénicos. Discurso escénico, o sea, tu discurso es tu cuerpo. En este caso sí, le damos un foco al cuerpo como un elemento prioritario dentro de la escena. Yo me la llevo más fácil porque mi discurso es este. Además me pagan, pero ¿cuánto demora? Porque tú estás haciendo una coreografía en este momento para expresar una opinión. Porque tu cuerpo es tu editorial, digamos así. ¿Cuándo te das cuenta que ya está conseguido? Que ya está listo para ser estrenado, por ejemplo. Muy interesante cómo has mencionado, vinculado el cuerpo con editorial, ¿no? Por el cuerpo como un archivo sensible, un archivo de memoria. Eso es un cuerpo humano. Y claro, también los tiempos, digamos, de proceso creativo en realidad son muy relativos. Hay procesos muy largos, muy extensos, que además se extienden en una diversidad de ejes temáticos o de áreas de exploración, y hay otros mucho más impulsivos, inmediatos, ¿no? Crudos. ¿Más espontáneos? Más espontáneos. ¿Improvisados? También la improvisación es todo un área de técnica también trabajada, ¿no? Dentro de estas distintas disciplinas y lenguajes escénicos. ¿Cuánto puedes improvisar tú en un escenario? Por supuesto, tú vas a trabajar con un libreto, con un guión. También se trabaja. ¿Te puede dar un margen de improvisación o no? Yo creo que sí. Yo creo que el artista escénico principalmente está en el presente y está dialogando con todo aquello que le está sucediendo en ese instante. Y hay una estructura seguro que le genera un planteamiento, una guía, pero es lo que le pasa en ese instante, en ese presente, lo que termina definiendo la escena. La escena se define entonces, la última palabra no está por escrito. Así es. La última palabra está en el escenario. La última palabra está en el escenario, y justamente este encuentro Delta Etienne lo que propone es poner en primer lugar el cuerpo, poner en primer lugar la investigación escénica y también generar contextos de presentaciones que permiten ver justamente cómo en ese presente está sucediendo todo aquello que ha podido aparecer. En tiempo real, como dicen los chivolos. En el tiempo real. Como dicen los chivolos. En ese momento en tiempo real. Tiempo real. Bravo. Sí, sí, sí. Bravo, o sea, pero claro, tu cuerpo tiene una expresión, tiene una memoria tu cuerpo. Tiene una memoria, tiene una sensibilidad. Tiene una sensibilidad. Tiene también una propia impronta, una firma personal, ¿no? Tiene una experiencia de vida, pero también tiene una experiencia colectiva. Y ahí ayer justamente el Día de la Canción Criolla pasábamos acá un famoso tema que se llama El espejo de mi vida. El espejo de mi vida es de Felipe Pingro Alba. Y esto lo cantaba Óscar Avilés. Correcto. Y era sobre su cuerpo, cómo la vejez, o sea, su cuerpo es una historia, tu cuerpo es una historia. Esta historia se puede manifestar en arrugas, se puede manifestar en una serie de cosas, en tu forma de caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tu testimonio es tu cuerpo, no es la cosa que hacemos nosotros, esta tontería, no es un escrito. ¿Cómo te has iniciado en esto tú? Bueno, a mí me llegó la oportunidad de conectar con la danza, con el teatro, realmente cuando ya tenía cerca de 30 años. ¿Cerca de 30 años? O sea, tardísimo. Tardísimo, sí. Yo tenía una carrera... Normalmente, ¿en qué momento se comienza con esto? ¿En la adolescencia? Sí, o desde la niñez. La niñez. Sí, sí, claro que sí. En mi caso fue tardío, no menos importante y relevante y profundo, pero claro, yo venía de una experiencia más de estudios de derecho, de ciencias políticas, de trabajar en ese entorno, y me encontré con una clase de danza. Y esa clase de danza cambió mi vida. ¿Del aula de derecho para entrar en una clase de danza? No del aula, sino ya del ejercicio profesional. No, ya estabas chambeando, mejor dicho. Sí, que ya estaba chambeando. Ya estabas chambeando. Así es. Y quizá más como una cuestión espontánea de buscar un espacio de esparcimiento, de... ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Fuiste a un ballet? ¿Fuiste a una cosa así o qué? Fui a una clase de danza contemporánea. ¿Y por qué fuiste a una clase de danza contemporánea? Justamente buscando liberar estrés, liberar carga laboral. O sea, es casi como si hubiese ido a un gimnasio o a una... ¿Cómo se llama? Una clase de yoga. Claro, o una sauna, digamos. Digamos que puede tener ese enfoque, porque finalmente también la danza o las expresiones corporales tienen un beneficio muy completo con la salud y el bienestar corporal.
el bienestar del ser humano de manera integral, porque en una clase de danza o de teatro, por ejemplo, como van a ver aquí, distintos talleres, conversatorios, conferencias, en realidad es bastante holístico, en el sentido que puede conectar tanto con la mente, con las emociones, incluso con lo que llamamos espíritu, ¿no? ¿Qué comes tú al día? Bueno. Una arvejita y un espárrago. No. Usted no puede comer nada. Eso es relativo, ¿eh? Es relativo, sí, porque sin duda hay personas que se orientan al trabajo corporal o al trabajo, digamos, escénico con una también estricta dieta de alimentación. Un gramo de grasa. Pero también disfrutamos y comemos de todo y también podemos entrar en algunos desequilibrios. Creo que al final, en la práctica corporal misma, el rigor no depende de una hegemonía estética, sino también un modelo estético. Un modelo estético, sino un cuerpo único. Exacto. Virtuoso. Exacto. No hay un cuerpo único, virtuoso, hegemónico, correcto. Ahora sí se puede hablar así. Bueno, ahora hay, por ejemplo, modelos para flacos, para gordos, para gordas, el modelo curvy, el modelo no sé qué, etcétera. Antes eso era impensable. Correcto. Antes eso era impensable. Lo que pasa es que hay ahora minorías, digamos, no sé hasta qué punto son minorías, y quieren hacerse notar en el imaginario público, en la escena pública. Sí. Y eso en un mercado cada vez mayor. Correcto, sí. O sea, creo que lo que hemos estado llamando como... Entonces, la vida o es inclusiva, como dice, con quiebra. Ahora dice que es inclusivo. Sí, quizá lo que se llamaba minorías ahora se nota son mayorías, ¿no? Y siempre fuimos de repente... Exacto. Fuimos la población, las comunidades, las culturas, las que necesitaban voces de estar en escena, ¿no? Las danzas tradicionales, por ejemplo, han pasado por un proceso de marginación bastante complejo, ¿no? Y que recientemente, pues, ahora tienen un lugar en la escena, un lugar en la programación cultural. Es verdad. Bueno, Lima ya es una ciudad andina, evidentemente. Totalmente. ¿No? Sí. Hace muchos años que es una ciudad andina. Así es. Pero cuando yo llegué a Lima a inicios de los años 50 no era así. Entonces había el Coliseo. Y ese Coliseo era un reducto de la cosa andina. Los fines de semana y los domingos. Y el resto del año era la Lima criolla. La Lima blanquiñosona, una cosa medio rara. Pero después ya eso fue imposible de contener, ¿no? Entonces ya se andinizó. Y ahora está ocurriendo lo propio, ¿sabes con qué creo yo? Con la selva, con la Amazonía. Totalmente la Amazonía. Con las comunidades amazónicas. Y recién estamos incorporando la estética amazónica. Es interesante también. Sí, desde su música, desde su... Sí, los mirlos son, digamos, que nos han puesto en un lugar en el mundo, ¿no? Ese movimiento es tremendo. Totalmente. Eso es la cumbia psicodélica, según mi amigo. Hay una banda en Nueva York que se llama Chicha Libre y que toca esos temas. Sí. De los mirlos, de los Wembler. Los Wembler. Es una banda famosísima de Iquitos. Con su famoso tema es La danza del petrolero. Dedicada a los trabajadores petroleros. Bueno, entonces... Tenemos, bueno, las fechas del 3 al 8 de noviembre en el local del Ministerio de Cultura. Así es, correcto. Del 3 al 8 de noviembre en el Ministerio de Cultura. ¿Se puede asistir? Se puede asistir. ¿Hay que inscribirse? La inscripción es en el mismo lugar, en el mismo Ministerio de Cultura. Es una inscripción gratuita. Uno puede acceder a conferencias, talleres, presentaciones, exhibiciones y vamos a tener una programación artística muy importante que les recomendaría a todo el público visitar la página web de del ETIEN en sat.gov.edu.pe y las redes sociales del ENSAT. José Aviles, gracias por la visita. No, gracias a ti, Éxitos en la cita internacional. Señoras y señores.